muy profesional. Claqueta. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Barriga y hoy vengo a hablaros de otras herramientas del carrocero. No voy a pecar de ingenuo. Sé que incluso manteniéndonos dentro del apartado de básicas, el vídeo de hoy podría ser eterno, y para eso ya tenemos los dos anteriores. Pero aún así, me gustaría que diéramos un pequeño repaso por todas aquellas herramientas que, sin ser completamente imprescindibles, sí es bueno tener a mano cuando realizamos labores de reparación y restauración de carrocerías. Empecemos ya. De una vez. Algunas de ellas las hemos visto ya. Cortafríos. Poco hay que decir de nuestro amigo el cortafríos. Cortafríos de carrocero es una herramienta fina y estilizada que puede llevar o no seta de protección. Va a depender de para qué le estemos utilizando. Si le utilizamos para romper el anillo residual de los puntos de soldadura por resistencia, lógicamente no necesitaré usar seta, como ya vimos en el apartado anterior, en el vídeo anterior. Te dejo la tarjeta por aquí para que le eches un ojo si no lo has visto. Sin embargo, si yo estoy cortando una pieza, aplicando más fuerza, aplicando intensidad en el corte, sí que será recomendable que utilice seta protectora. Recordad, como hemos dicho en los anteriores vídeos, siempre que vayamos a utilizar una herramienta de este tipo, usaremos un martillo sin responsabilidad de cara a la conformación de las carrocerías. Es decir, algo que yo luego después no vaya a tener la tentación de golpear carrocerías con él. Junto con el cortafríos podríamos hablar del granete. El granete nos servirá, por ejemplo, para marcar el centro de esos puntos de soldadura por resistencia, para luego después proceder a cortarlos o fresarlos de la manera más precisa posible, evitar que descarnemos la carrocería, la zona perimetral del punto de resistencia, etc. Hemos hablado ya de la garlopa de carrocero. De hecho, le dedicamos un vídeo en exclusiva para diferenciar su nombre y su función de la lima de carrocero. Os dejo también en las tarjetas un acceso a ese vídeo si no habéis tenido la ocasión de verlo. La garlopa de carrocero, como ya hemos dicho, nos va a servir para cortar soldaduras blandas sobre carrocerías, para cortar soldadura de aluminio cuando es TIG sobre piezas de aluminio, para cortar cordones, el exceso del cordón de una soldadura de plástico, para igualado de superficies, para cortar excesos de recargas de estaño plomo, por ejemplo, que ya veremos más adelante lo que es, una herramienta para desbastado de la carrocería. La sierra de arco es otra herramienta muy básica que se utiliza en carrocería con bastante asiduidad. No tiene ninguna tecnología novedosa, pero es muy útil para la realización de muchos cortes, perfiles, pilares B, pilares A, ese tipo de estructuras de cara al corte para sustituciones parciales. Es completamente necesario tener cepillos de púas. Tendremos que tener no uno, sino varios, por varias razones. La primera, porque yo tendría un cepillo de púas para zonas limpias. Tendría otro cepillo de púas para zonas sucias. Tendría un cepillo de púas específico para cuando vaya a trabajar en aluminio. Por lo tanto, nunca tenemos suficientes. Nos va a servir, por ejemplo, además de para quitar porquerías, para quitar suciedad, nos va a servir para arañar en sitios difíciles la pintura o incluso los selladores que echan sobre las carrocerías para poder apreciar a simple vista los puntos de soldadura por resistencia y así poder realizar un desgrapado de esas piezas en las sustituciones de elementos fijos. Una vez que hemos cortado, bien sea con sierra, bien sea con rotaflex, bien sea por el procedimiento que sea, es bueno que realicemos un acabado mínimo de las superficies de esas aristas cortadas para evitar que en una manipulación o que en un
movimiento descuidado nos cortemos una mano. Para eso es bueno tener siempre pequeñas limas de dentado fino en buenas condiciones, aunque como veremos más adelante, estas herramientas pueden ser sustituidas por deburs, que son unas cuchillas milagrosas a las cuales dedicaré un vídeo próximamente. Relax, tío, que no has quedado nada. A poco relacionado que estés con las herramientas o con el mundo de la mecánica, conocerás los alicates de presión. El alicate de presión es un alicate que por medio de un sistema de muelle y trinquete bloquea y mantiene entre sus bocas, entre sus mandíbulas, una o varias piezas sujetas. En carrocería es esencial disponer de varios elementos de estos y veremos que hay muchos de muchas formas y tamaños para poder soportar, para poder liberar las manos y que sean las herramientas las que nos sujeten las piezas mientras nosotros procedemos a reparar, a soldar, a situar las piezas cuando hacemos una sustitución de un elemento fijo. Para ello nos encontramos con diversos modelos. Uno de ellos es este, diseñado muy específicamente para el soldeo, por aquí entraría la antorcha, de puntos por tecnología MIG-MAG y realizaríamos punto calado o soldadura por punto tapón, según el caso del que se tratase. En carrocería, y que sirva ya de precedente, la soldadura por punto calado no se utiliza o no se suele utilizar porque en carrocería cada día más es más difícil decir esto no sirve, puesto que los fabricantes y sus procesos y sus estudios de procesos van avanzando y van introduciendo cosas sorprendentes en algunas ocasiones, pero mayoritariamente es un procedimiento que está descartado. Sí que utilizaremos el punto tapón. Esta sería la herramienta ideal para sujetar dos piezas en íntimo contacto y poder realizar esa soldadura por punto tapón en el hueco que nos dejaría las cuatro mandíbulas en este caso. Otros tipos de alicates de presión más especializados para el mundo de la carrocería serían estos. Estos alicates de presión lo que nos permiten es mantener una posición controlada de una pieza cuando es sustituida parcialmente o totalmente. Pero en lugar de ser una sujeción por perímetro, nos facilita una sujeción para unión de las piezas donde vamos a realizar una soldadura en cordón, una soldadura por cordón de puntos. De este modelo podemos llegar a encontrar versiones que llegan a cubrir más de medio metro de longitud, para facilitar así las labores de recuperación o de reparación. Dentro de las herramientas básicas del chapista, no podemos obviar que necesitaremos un flexómetro, que necesitaremos incluso una regla de acero inoxidable de 1 metro, porque nos permitirá muchas cosas, como veremos más adelante. Incluso según a qué nos dediquemos, y si tenemos un almacén de chapas, necesitaremos hasta un calibre para tener claro cuando elegimos una pieza, cuando elegimos un recorte, de qué espesor se trata, de cara a fabricar todas las partes de la misma pieza del mismo espesor. Llegamos pues al peine de siluetas. El peine de siluetas es una herramienta que a día de hoy está muy extendida dentro del bricolaje, puesto que tiene múltiples usos, pero en la carrocería lleva muchos años, puesto que nos permite copiar una forma y poder trasladarla para comprobar el grado de recuperación de la forma que estoy obteniendo en mi trabajo. Por ejemplo, en una talonera, que es una pieza longitudinal, que es la que corre por debajo de las puertas de los coches, si ha recibido un golpe, un impacto por una piedra y se ha deformado una zona, trabajaré esa pieza, trabajaré esa zona y o bien la pieza contraria a la misma altura de la longitud del vehículo, o bien, si el perfil es constante, porque las hay uniformes y las hay que van variando y van cambiando, podré
en alguna zona, copiar y trasladar, puesto que es una herramienta que muy fácilmente copia un perfil. Vaya, no sabía que tuviera la nariz tan grande. Joder, colega. La tijera de carrocero o tijera de chapa nos permitirá realizar cortes de hasta 1 milímetro de espesor en acero y quizás hasta 1,2, 1,5 en aluminio si es de una familia relativamente blanda, relativamente fácil de cortar y de conformar. No voy a explicar para qué sirve, puesto que está claro que sirve para cortar chapa. Es obvio. No existe una sola tijera de carrocería. Estos modelos tipo aviación, que están hechos de chapa conformada, con unas bocas de fundición, con unas mordazas de fundición, van con un muelle, son muy cómodas de utilizar, porque autorrecuperan la postura de apertura. Deberíamos de tener un juego completo, puesto que tenemos un modelo, por regla general, con las cachas amarillas, aunque este fabricante ha preferido diferenciarse y ponerlas en azul. La tijera de corte a derechas o la tijera de corte a izquierdas, como veremos, su particularidad no es otra que un diseño especular, es decir, a espejo una de la otra, de la forma de sus mandíbulas. Para identificarlas nos marcarán verde como estribor, como derecha, y rojo como babor o izquierda. Porque la terminología, puesto que nacen dentro del mundo de la aviación, copia terminología naval y terminología de aviación. Así, por tanto, la tijera a derechas, la tijera verde, nos va a permitir realizar curvas a derechas, mientras que nos deja el material de desahogo hacia abajo por la parte de la izquierda. Funcionando la tijera izquierda completamente al revés, nos va a permitir curvas a izquierda con desahogo por la derecha y siempre hacia abajo. Vamos ahora con la talonadora. Y ahora lo voy a decir bien y todo. Vamos ahora con la talonadora. La talonadora es una herramienta que nos va a permitir, por medio de un mordisco, generar un conformado escalonado en los bordes de las piezas que nos va a facilitar la labor de unir dos piezas a solape y que mantengamos una superficie uniforme. Me explico mejor con un dibujo. Si yo tengo una superficie tal que así y necesito empatar con otra, para evitar tener que soldar a tope, que puede llegar a ser problemático si tengo adelgazamiento de espesores, posturas difíciles, cosas que veremos más adelante, dejo una de las piezas más largas y procedo con la talonadora a generarle un escalón para poder soldar a solape y facilitarme determinadas operaciones de sustitución parcial de elementos fijos. Voy a proceder dejando la pieza base más larga y produciendo con la talonadora sobre su borde un talonado, de manera que quede tal que así. A continuación, vendré con la pieza nueva, ligeramente recrecida, y ya podré soldar bien por puntos de resistencia, bien por punto tapón, o bien realizando una adhesión, como se está generalizando este proceso, teniendo un material de soporte perfectamente conformado que me facilita posteriormente la igualación de esta superficie. Además de talonado, además del efecto del talonado, cambiando el cabezal, dándole la vuelta, tenemos punzonado. Este punzonado nos será muy útil para realizar soldaduras a punto tapón, puesto que el agujero está calibrado para 5 milímetros y, si recordamos, 6 es el diámetro máximo que recomiendan
la mayoría de los fabricantes y procesos. Como ya vimos cuando hablamos de los elementos amovibles de las carrocerías, la mayor cantidad de las piezas de una carrocería son elementos amovibles, quitando todos aquellos que estén soldados a la carrocería o que estén pegados con pegamentos estructurales o con pegamentos de alta resistencia. Bien, muchos de esos amovibles estarán agarrados por grapas o estarán agarrados por, digamos, elementos removibles y reutilizables en muchas ocasiones de piezas de plástico, incluso pequeños tornillos que no se roscan de plástico, que van embutidos, que van metidos a presión. Para ellos, sobre todo para la zona exterior de la carrocería, tendremos que tener palancas. En muchas ocasiones, con una no nos será suficiente, puesto que necesitaremos cazar la pieza y levantar con otra herramienta. Igualmente, dentro del habitáculo, existen multitud de piezas de plástico que, en caso de que tratemos de apalancar sobre ellas o desgraparlas por medio de apalancamiento con destornilladores o herramientas no específicas, produciremos arañazos, marcas e incluso roturas. Para evitar esto, ya sea para nuestros clientes o para nuestros propios coches, lo ideal, que tienen un coste bajísimo, es hacernos con un juego de palancas y desgrapadoras de plástico, que nos permitirán los desmontajes sin dañar superficies y sin dañar piezas. Como ya vimos también en la entrada de la página web metalformosis.net, será necesario que contemos con un par o una serie de cuñas que nos facilitarán el trabajo tanto para expandir uniones de paneles como para poder introducir en determinadas circunstancias otras herramientas, manteniéndonos esa apertura de la cavidad ligeramente más amplia. Obviamente, y ya para cerrar, no podríamos irnos tranquilos sin hablar de espátulas, bien sean la espátula clásica de mango, las espátulas de carrocero de acero inoxidable o de plástico. Son herramientas muy útiles para, por ejemplo, igualaciones de superficies posteriores a las reparaciones, aplicación de adhesivos o sellantes. Como recomendación especial, ahora que estamos intimando, en la zona del mango es bueno aplicar un poco de cinta de carrocero para evitar que se acumule la porquería y tenerlas así siempre en la mejor de las condiciones. Bien amigos, espero que esta serie de vídeos les haya sido de utilidad, que la hayan disfrutado tanto como yo haciéndola. Si tienen algún comentario o creen que alguna cosa ha quedado sin la explicación pertinente o suficiente, o si en tu país las herramientas reciben otro nombre y quieres compartirlo con nosotros, te ruego que nos dejes comentarios debajo del vídeo. Si no lo has hecho ya, aprovecha esta ocasión para suscribirte a nuestro canal y si quieres recibir notificación de cada publicación que realicemos, no olvides clicar también en la campanita. Un like siempre ayuda a que la gente nos encuentre y podamos compartir estos aprendizajes y otros más profundos dentro del mundo de la carrocería, cuanta más gente mejor. Muchas gracias. Un saludo.